Me llamo Elena Torres y estoy aquí en un proceso de residencia en la Laboral, presentando una narrativa espacial que se llama Serendipia. Es un relato que ha sido fragmentado en pequeñas pistas sonoras y luego grabado y transformado en audio y localizado en el espacio. De manera tal que al recorrer ese espacio con la ayuda de un dispositivo móvil y unos cascos, vamos a ir escuchando la narrativa a medida que vamos haciendo una deriva por el espacio. Esta narrativa espacial se llama Serendipia. Tenemos una página web que es narrativasespaciales.wordpress.com y aquí sale un poco explicado en qué consiste el proyecto y sobre todo sale todas las pistas sonoras transformadas, digamos, al papel, como en un relato lineal, ¿no? Están localizadas en el cementerio del Sucu. El Sucu es el cementerio civil de Seares, que se inauguró a finales del siglo XIX y a finales del siglo XX es cuando se cerró para crear nuevas plazas, por lo tanto es como que la historia del cementerio abarca toda la historia del siglo y eso se corresponde un poco con el relato sonoro que está ahora localizado en este lugar. Se trata de una novela negra, de un relato histórico en clave detectivesca, en donde salen solo un personaje real, pero el resto de los personajes son personajes ficticios, pero que están basados en personajes reales del siglo XIX. Por lo tanto, es una historia que está localizada en el espacio, en el cementerio civil de Seares, y en el tiempo, en finales del siglo XX, en Gijón. La historia consiste en, es una investigadora que está realizando un estudio sobre el feminismo y está investigando la figura de Rosario de Acuña, que es una feminista que está enterrada también en este cementerio civil, y mientras está investigando sobre la trayectoria de Rosario de Acuña, descubre un crimen sin resolver que acontece también a finales del siglo XIX, que es el momento en el que vive Rosario de Acuña, y la investigadora esta decide investigar sobre el misterio de este crimen, ¿no? Todos los personajes, aparte de Rosario de Acuña, son personajes ficticios, es decir, el personaje principal de la historia, que es el asesinado, es un personaje ficticio, pero como ya comentaba, sí que está basado en personajes reales de la época. La idea que tuve cuando escribí la historia era realmente cómo ubicar a las personas, un poco que las personas se ubicaran a través de este relato en la atmósfera que se vivía en el siglo XIX, tanto a nivel político como a nivel social y a nivel artístico también, ¿no? Porque el personaje este que aparece muerto es un pintor simbolista justamente del siglo XIX. La prensa de la época resolvió que Edgardo del Pozo no podía haberse suicidado, ya que no se encontró ninguna carta de despedida. En el salón donde se halló el cadáver solo había sobre el escritorio un papel con una cita de Oscar Wilde y junto a una ventana un óleo de estilo simbólico. ¿Qué es lo que nos permite el audio geolocativo, ¿no? El audio localizado? Nos permite justamente crear una narrativa que no sea lineal. Es decir, yo cuando leo un libro voy pasando una página detrás de la otra y entonces la historia necesariamente, el formato que utilizo me obliga a seguir una trayectoria lineal. En cambio, si yo este libro lo localizo en el espacio, esta historia, puedo poder jugar con la posibilidad de que una persona escuche una pista aquí y para llegar de aquí a aquí haga este recorrido y escuche unas determinadas pistas o haga este otro recorrido y escuchar otras pistas. Por lo tanto, la historia que va a escuchar esa persona va a ser diferente. Eso independientemente de la experiencia personal y las sensaciones que vaya teniendo esa persona al ir haciendo ese recorrido. El audio locativo aplicado a una narrativa, a un relato, ¿no? Nos permite justamente jugar con la fractalidad sin perder la lógica del relato, porque todas las pistas se pueden llegar a hacer, lo importante es que no importa el sentido en que lo hagas, y por otra parte, una cosa que nos permite la narrativa, que nos cuesta mucho más con un libro, es realmente vivir el espacio, vivirlo corporal y físicamente, es decir, no es lo mismo que yo lea una historia sobre un cementerio a que yo vaya a ese cementerio, lo recorra, ¿no? Y tengo una experiencia durante 1 hora o 2 horas, el tiempo que yo quiera estar ese paseo, tengo una experiencia sonora, es decir, auditiva, pero al mismo tiempo visual y también personal por las historias que me puede a mí relacionar la historia que esté viviendo, ¿no?